El río Jordán empieza desde el mar de Galilea, 150 metros debajo del nivel del mar, desemboca en el mar Muerto, 420 metros debajo del nivel del mar. En línea recta mide 80 kilómetros, lo que el río es serpential y en eso acaba midiendo 120 kilómetros. En realidad lo que es el río Jordán como tal, desde el mar Galilea hasta el mar Muerto. Jordán en arameo significa el agua que desciende con fuerza. Claro, desde 150 metros bajo el nivel del mar hasta 400 debajo del nivel del mar. Y en realidad el río Jordán recibe sus aguas no del mar de Galilea, sino del monte Hermón, el monte sagrado que hay entre Líbano y Siria. Ahí nacen ríos, hay dos principales, Hasbane y Banias. Esos ríos nacen a 2000 metros sobre el nivel del mar. La montaña del monte Hermón es un monte alto que da a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, con muchísima agua y hasta con nieve. O sea, imaginaros, en la época de deshielo, esos ríos, el mar Galilea y el río Jordán, se desbordan de agua. Por eso el río Jordán en su día era muy caudaloso y muy profundo. De hecho, ahora cuando lleguemos al río Jordán veremos cómo apenas tiene poquísima agua, debido al desvío que hacen entre Siria, entre Israel y Jordania. Toda esta gente está desviando esta agua, por eso hoy día tiene poco, pero en su día era un río muy caudaloso y muy profundo. De hecho, y con el tiempo ese río, en épocas de desborde, de inundaciones, el río cambiaba su caudal, cambiaba su curso. Tenemos constancia de que el río Jordán se desplazó a lo largo de siglos, años, miles de años, hacia la Tierra Santa. Antes ese río pasaba detrás de las iglesias que hay al fondo, ¿lo ves? Aquí está. Esta. Por aquí pasaba antes el río. Hoy día un poquito más hacia el oeste. ¿Estamos? Entonces el río Jordán en su día era muy profundo y muy caudaloso. La idea de que alguien pueda quedarse en medio de ese río para recibir bautismo, imposible. En el mismo río, imposible que tenga lugar el bautismo. Ninguno pueda quedarse en medio de la corriente y la profundidad del río Jordán. Entonces, ¿dónde tiene que ser? Tiene que ser, bueno, pues de algún afluente, o algún manantial, o algún arroyo de agua que desemboque en el río Jordán. Y esto es el manantial de Juan, donde venimos. Ahí bautizaba Juan, llega Jesús, vienen al río, en el mismo río, no pueden pararse, no pueden meterse ahí para el bautismo. Entonces tiene que ser justo donde, en la desembocadura del manantial, con el río, aquí. Pues bien, los cristianos, ya vimos, según la tradición, siglo III después de Cristo, llegaron aquí y marcaron este lugar. Y en el siglo V, VI después de Cristo, construyeron la iglesia que hay al fondo, ¿lo veis? Junto al paso del río, que a través de una escalinata, en su día cubierta de mármol, marcaron el lugar entre 4 plataformas en forma de cruciforme, una cruz en medio, que marque ese lugar. Y donde sobre una de las plataformas colocaron una capilla, la que hay, donde Jesús, según la tradición, se quitó la capa, ¿verdad?, para meterse en el agua. O sea que los cristianos, a partir del siglo III, ya marcaron ese lugar como lugar de bautismo, acabaron construyendo una iglesia y usándolo como bautismo para la gente, ¿verdad?, según la tradición cristiana. Pues bien, la iglesia que queda junto al curso del río, dijimos que en época de mucha lluvia, de deshielo que fuera, el río se desborda, ¿verdad? Y acaba arrasando todo lo que pide. De hecho, el desborde del río, según cálculos de aquel momento, podía cubrir hasta medio kilómetro. Fijaros, de un lado a otro, o sea que era enorme el agua, mucha el agua que caía. Y por eso el río acabó arrasando esa iglesia. ¿A qué hicieron los cristianos? Buscaron otro lugar seguro para... No, en el mismo,
levantaron el suelo, reconstruyeron la iglesia y siguieron con la misma tradición. Ahora, levantaron la iglesia para proteger las inundaciones. Pero en vano. El río acabó llevando la segunda iglesia. Aquí veis diferentes fechas, siglo VIII y tal. El río volvió a llevarse la iglesia. Finalmente, para proteger las inundaciones, levantaron sobre columnas, ¿verdad? Y bueno, sí, las columnas acabaron protegiendo la iglesia de las inundaciones. Pero esa iglesia no fue protegida ¿de qué? Terremoto. De los terremotos. Acabó destruida por los terremotos. Amigos, la insistencia de los cristianos en marcar el lugar del Señor Cristo en un lugar peligroso, eso quiere decir que, según ellos, es el lugar, es el verdadero. Si no, buscarían otro lugar más seguro y dirían pues aquí. Pero la insistencia de ellos demuestra de que el bautismo fue justo aquí. ¿Qué es lo que pasó en la hora del bautismo? A ver. Bien, y que Mateos en su evangelio describe así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí fue donde fue anunciada la nueva fe, y Jesús reclamado como profeta. O sea que, amigos, podemos demostrar los jordanos de que aquí efectivamente fue el comienzo, el principio de la religión cristiana, y en ese mismo lugar. Bien, quiere decir que antes el río pasaba detrás de la iglesia, ¿verdad? ¿Y ahora dónde pasa? Un poco más hacia el oeste, donde seguiremos. Ahora bien, ¿te parece bien? Aquí tenemos, por supuesto, amigos, fijaros en ese mosaico, la visita que hizo Juan Pablo II. El año 2000, ¿os acordáis? En el Montenegro también estuvo, ¿verdad? En el jubileo. Donde declaró, aquí está junto a los reyes, José, Rania, y ese es el príncipe José, y ese es un clérigo cristiano. Ese lugar es administrado por los cristianos como lugar sagrado. Bien, pues Juan Pablo visitó y bendijo las aguas aquí, en este mismo lugar, ahí mismo. ¿Estamos? Bien, a la Iglesia Católica, evidentemente para no quedar mal ni con... Juan también estuvo en el otro lado. Por no quedar mal ni con uno ni con otro, bueno, pues declaró los dos lugares como lugares de peregrinación para los cristianos. Pero es evidente de que aquí fue el bautismo. ¿Esos pilares para qué? Esos pilares. Estas plataformas se forma para marcar el bautismo a través de la forma de cruz. Fíjate, esto así y así hace una forma de cruz, ¿verdad? Para marcar el lugar aquí justo en medio. En una, aquí estaba una capilla donde Jesús se quitó la capa para meterse en el agua, y en otra había una gran cruz metálica marcando ese lugar. Lo sabemos también, amigos, no solamente por las ruinas arqueológicas, que eso son, claro, al fin y al cabo, o sea, pueden decir, bueno, pues, ¿y qué demuestra? ¿Qué dice? ¿Hay alguna cosa que indique? O alguna... Ah, bien, sí, sí. Lo sabemos a través de los historiadores y los visitantes, la gente, los peregrinos que hicieron esa ruta y llegaron hasta aquí, nos hablaron en sus escrituras, hablaron sobre lo que representaba ese lugar en la época de los cristianos.
Es decir, esa gente que visitaron en su día, nos dejaron por escrito de que aquí los cristianos en tal, describiendo ese lugar, bueno, pues se bautizan donde ellos piensan que es el bautismo. O sea que no solamente, claro, porque ahí no hay nada por escrito, pues sí, lo tenemos por escrito de las personas que visitaban ese lugar en su día y nos comentaron lo que representaba para los cristianos. Aparte, otra pregunta. Ese olor de Ese olor, a ver, las primeras lluvias, bueno, pues como putrificación, es normal. por eso Las moscas ahora en los principios de la lluvia, todo lo que son huevas, Bueno, ahí está la explicación. y salen todos los